Saludos mis hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y esta sección será la segunda parte de este estudio. Antes de comenzar el estudio vamos a orar pidiendo la ayuda de Dios para que el Señor en su bondad nos conceda la sabiduría y las palabras adecuadas para hacernos entender y que el Espíritu Santo use la palabra viva, la palabra de Dios, para transformar y edificar nuestras almas. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, vengo delante de ti humillado y arrepentido de todos mis pecados, dándote las gracias por todas tus bondades y el privilegio de usar tu santa palabra para instruir, enseñar y corregir nuestras almas. Te rogamos, oh Padre Celestial, que uses este estudio para la edificación espiritual de nuestras almas, que podamos crecer, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en tu gracia bendita. Que tu misericordia y tu bondad nos alcance y que podamos ser tenidos en cuenta para que podamos en todo momento ser edificados con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos entregamos en tus manos creyendo que poderoso eres tú, Señor, para completar la obra que has comenzado en nuestras almas. Confiamos en tu poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando los 9 aspectos del fruto del Espíritu. Y como dijimos en la clase pasada, el fruto del Espíritu es un solo fruto que se manifiesta a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Alguien podría pensar que porque tiene fe o porque posee la paciencia como virtud, ya cuenta con el fruto del Espíritu. Pero no es así. Para nosotros decir o afirmar que tenemos el fruto del Espíritu, tenemos que manifestar los 9 aspectos comprendidos en este fruto. Estos aspectos del fruto del Espíritu son expresados en el carácter de Cristo y tienen que ver con lo que en esencia es la vida cristiana en relación con Dios, en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. De manera que no podemos pensar que se trata de algo que opcionalmente podemos tomar o dejar. Si somos cristianos, seguidores de Cristo y embajadores de su reino, tenemos que comunicar estos 9 aspectos del fruto del Espíritu, porque esta es la única manera de evidenciar que estamos en Cristo y la señal por la cual los hombres nos conocerán como hijos de Dios. Como se distingue la luz de las tinieblas, debe distinguirse el cristiano de los que no lo son. Así que en la medida en que nosotros proyectemos esa luz, las personas que nos rodean glorificarán el nombre de Dios. Cristo desea que el testimonio tuyo y mío sea tan nítido como esa luz de la cual Cristo habla, que se coloca sobre el almud y alumbra a todos los que están en casa. De hecho, es en casa donde primero debemos demostrar el fruto del Espíritu. Nadie mejor que nuestros familiares para testificar que en verdad estamos dando este fruto. No faltarán oportunidades en nuestro propio hogar para expresar el verdadero amor que no está sujeto, supeditado a lo mucho o lo poco que recibimos de nuestros parientes. Como nos enseña Pablo, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es orgulloso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alguien dijo una vez: ¿quieres saber si en verdad un ministro de Jesucristo vive en amor? Míralo cómo trata a su esposa. Y yo añadiría, mira también cómo trata a los demás miembros del hogar. Que en ningún modo se cumpla entre nosotros el refrán: candil de la calle, oscuridad de su casa. Este refrán se emplea para indicar que una persona puede ser muy buena con quienes están en su entorno laboral, pero muy mala con los familiares, esposa e hijos. En el amor que Cristo nos enseña se cultiva aún en el amor hacia los enemigos. Cuanto más debemos cultivar el amor hacia nuestros familiares y hermanos en la fe. Tú y yo debemos amar como Cristo amó, y el amor de Cristo no fue condicional. Es decir, Cristo no centró su amor en dar en la medida en que recibiera algún favor. Su amor fue incondicional. No estuvo supeditado a recibir lo mismo que daba. Fue un amor puro, un amor leal, un amor que lo llevó a entregarse por completo. Este no es un amor natural, sino divino, que podemos poseer si estamos unidos a Cristo. La familia lo necesita, la sociedad lo necesita, y la iglesia debe comunicarlo con toda entereza. En la clase pasada también estuvimos estudiando acerca del gozo, como el segundo aspecto del fruto del Espíritu. El gozo que da el Espíritu no es marchitable por los vientos y el sol de la prueba, porque es un sentimiento divino que nos deja la certeza que las pruebas presentes no son comparables con las glorias eternas. Cuando tú y yo actuamos teniendo presente la eternidad con Dios y la realidad del juicio final, el gozo de servir a Cristo se hace una realidad en nosotros. Además, ese gozo que está presente en todas las etapas de la vida es resultado de que Cristo vive en nosotros, ya que a través de su Espíritu Santo Él lo produce. Desde una perspectiva humana, es totalmente inexplicable este gozo, porque puede estar presente en el dolor y aún en el hecho de la misma muerte. De igual manera, la paz. La paz es el tercer aspecto del fruto del Espíritu, que puede manifestarse también en el dolor y en las aflicciones de la vida. No hay tormenta que pueda destruir la paz. No hay circunstancias que puedan opacarla. La paz irradia como el sol y puede verse como las estrellas en las noches más oscuras. La paz aún se manifiesta en los momentos tormentosos de la vida. Esa paz no la puede dar el mundo. Solamente Cristo a través de su Espíritu Santo. Esa paz nos servirá para enfrentar los conflictos sociales y para enfrentar positivamente las desavenencias, los desacuerdos que en ocasiones se suscitan en el hogar o en la iglesia. La paz es el distintivo especial con el cual contamos para ser pacificadores, y hay una equivalencia entre esa virtud y la santidad. Dice las Escrituras en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se puede vivir en santidad si no estamos en paz los unos con los otros. Estas dos virtudes deben andar juntas como hermanas para que la santidad sea evidente. Dice también el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, en Mateo 5:9. ¿Quiénes son pacificadores? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios se identifican por ser pacificadores.
Los hijos de las tinieblas se identifican por los conflictos, las contiendas y los pleitos que crean en el entorno ellos mismos, en el entorno en que están. Un hijo de Dios no se enreda en pleitos, en contiendas, disensiones, porque el Hijo de Dios anhela la paz y busca la paz. El Hijo de Dios prefiere perder y sufrir que fomentar malos ambientes que afecten la vida física y espiritual de otras personas. En cuanto dependa de vosotros, dice Pablo, estad en paz con todos los hombres. Y claro está, Pablo aquí está exceptuando, está excluyendo aquellos conflictos que vienen por causa de la verdad del Evangelio, donde todos estamos supuestos a defender la verdad que nosotros profesamos. Pero en todas las demás cuestiones de la vida y circunstancias, debemos ser personas capaces de perder aún nuestros propios derechos, con tal de no poner tropiezo al Evangelio que nosotros predicamos y a las almas que nosotros también evangelizamos. Decía Pedro también, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, del 15 al 20. La paz debe ser siempre lo que nos gobierne, lo que gobierne nuestras vidas. Debemos ser guiados a construir buenos ambientes, ambientes seguros, donde todos podamos expresar con libertad la fe cristiana, sin abusos o mal uso de poder. Como dice una parte del artículo Vida Cristiana Clasificada del apóstol Ángel María Hernández, el hombre de Dios en su vida pública social debe ser atento, afable, sencillo y respetuoso. Su conversación debe ser suave, breve, provechosa y bien medida. El creyente no debe ser contencioso, no debe ser pendenciero, es decir, alguien que se entremete en los asuntos ajenos sin ser solicitado. También en la lección pasada enseñamos sobre la cuarta virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y dijimos que la paciencia la podemos reflejar en dos direcciones, con relación a nosotros mismos y con relación a los demás. Debemos ser pacientes para con nosotros. No apresurarnos, porque la carrera cristiana es una carrera de paciencia, que se corre con paciencia. Y de igual modo debemos no apresurar los pasos de otros creyentes que crecen junto a nosotros para no sufrir luego tristes consecuencias. El crecimiento natural es necesario y esto va a implicar tiempo y un proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado frutas ácidas que no se les dio el tiempo apropiado o fueron maduradas de forma antinatural? Este es el mismo resultado que obtenemos del creyente que se le coloca en una posición sin la madurez o la preparación requerida adecuada, y luego tenemos que retirarlo de su oficio por los escándalos y sufrimientos que trae al cuerpo de Cristo. Así que debemos ser pacientes en el proceso de aprendizaje personal y tener paciencia con otros hermanos y hermanas en este mismo sentido. Es de singular valor decir aquí que la paciencia tiene que ver de igual forma con soportar la inmadurez de los nuevos o viejos creyentes que presentan dificultad en el aprendizaje. Algunos debieran ser en verdad ya maestros, pero se comportan como creyentes inexpertos. Esto es un fenómeno que no sabemos en ocasiones por qué se produce, pero es algo con lo que tenemos que lidiar en muchas ocasiones. Dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo,
¿tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estas son personas que llevan tiempo, pero no han madurado en la fe lo suficiente como para comportarse de la manera que debieran comportarse y requieren nuevamente ser enseñados. Es en este escenario, en este sentido, que necesitamos paciencia para volver a enseñar las primeras cosas a una persona que por su tiempo debía haber sido maestro, pero sigue siendo un neófito, un aprendiz. Pablo nos llama incluso a estar dispuestos a sufrir los unos por los otros, como Cristo sufrió y soportó los vituperios por nosotros. Dice Pablo en Colosenses 3, versículo 13, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que la paciencia evitará que seamos llevados muchas veces a guardar rencor o tener enemistad con las personas que conviven con nosotros. Recordar aquello que Cristo tuvo que cargar por nosotros, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nos llevará a ser pacientes para con las demás personas. Y si alguno no ha podido soportar alguna tendencia a la impaciencia, un método seguro es ir a la fuente que es Cristo para que Él lo colme del fruto del Espíritu y pueda reflejar la virtud de la paciencia. Hemos dado un recorrido por los aspectos del fruto del Espíritu que tratamos en la clase pasada y a su vez enseñamos sobre algunos aspectos que no fueron puntualizados o tratados en dicha clase. En esta clase vamos a hablar de los siguientes aspectos del fruto del Espíritu: la benignidad, la bondad y la fe. Comencemos entonces por la benignidad. La benignidad es una de las virtudes inherentes del amor divino. En términos bíblicos, es la manera en que Dios trata al pecador. Como pecadores, Dios no nos da lo que merecemos, la muerte, sino lo que no merecemos, la vida eterna, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y esto nace de su benignidad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dice Miqueas 7, del 18 al 19. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Por su benignidad, Dios ha perdonado nuestra maldad, ha olvidado nuestros pecados, no ha retenido su enojo contra nosotros porque es misericordioso. ¿No hallamos tú y yo en esto un motivo para mostrar hacia otros la misma benignidad? Pablo nos dice en Efesios 4, del 31 al 34, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros. Y toda malicia, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. En una ocasión nos encontrábamos, mi familia y yo, pasando por un proceso de prueba que nos llevó a ver en nuestro padre físico, una característica de lo que es la benignidad.
un miembro de nuestra familia le hacía ver a mi padre que una persona estaba actuando contra él para dañarlo, perjudicarlo. Y mi padre, por mucho que nuestro familiar insistía en hacer valer su versión, repetía la frase una y otra vez: me conviene pensar bien de mis hermanos. Esa frase fue una gran lección para nosotros, pues los hijos de Dios no debemos llenar nuestra cabeza y corazones de suspicacias o maldad hacia otras personas. Dice la Escritura en Zacarías 7:10: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Debemos siempre presuponer lo mejor, lo bueno de las personas que están a nuestro lado y cuidarnos de las sospechas y de las malicias que pueden contaminar nuestro corazón y nuestra manera de actuar. La intención de nuestro Padre era precisamente esa: evitar que su corazón se llenara de odio, rencor y mala voluntad hacia la persona implicada. Bien dijo el Señor, porque del corazón es que sale lo que contamina al hombre. Debemos guardar entonces y cuidar el corazón de los malos sentimientos, de las malas intenciones, porque el corazón es el asiento mismo de nuestra personalidad, es el que mueve y dirige nuestras vidas. Debemos entonces presuponer, hermanos, cosas buenas de las demás personas, de nuestros hermanos, y rehusar vivir con malicia y sospechas en el corazón. Es de eso que se trata la benignidad. Tener un corazón compasivo, un corazón perdonador, sin malicia, sin mala intención. Es mirar más allá del mal comportamiento de una persona. Es mirar las causas y no solamente los efectos. Las veces que las personas actúan mal es debido a que no han podido resolver conflictos internos. Y esos conflictos internos son los que generan un mal comportamiento afuera. El ser benigno nos ayuda a tratar de averiguar por qué las personas actúan como actúan y nos ayuda a ponernos en el lugar de esa persona. Una de las preguntas que se hace una persona que es benigna es la siguiente: si yo estuviera en su lugar, ¿cómo yo actuaría? Practica la compasión una persona benigna. En lugar de decir que esa persona es injusta, mala, perversa y que merece ser condenada por sus actos, la persona que es benigna se pone en el lugar de la otra persona. Ser benigno es ser una persona empática, es tener un corazón dispuesto a ayudar en lugar de destruir, ya sea con nuestros comentarios o con nuestras obras. Cristo demostró su benignidad al no condenar a la mujer adúltera que los fariseos trajeron para que fuera apedreada. Cristo se puso en el lugar de la mujer adúltera. Y aunque no consintió con su pecado porque le dijo: vete y no peques más, le demostró empatía al decirle: ni yo te condeno. Hermanos, recordar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros, es un antídoto contra la impiedad y la intolerancia que a veces nos lleva a hacer juicios severos contra otros, a no tener misericordia. Cierto expositor, para guardarse de tratar a los demás intolerantemente por su comportamiento, dijo: cuando creo que yo soy odiado injustamente, busco recordar que yo soy amado injustamente. Pablo versa que la benignidad de Dios precisamente nos guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios, pudiendo condenarnos, destruirnos, no lo hace, es un motivo para llevarnos al arrepentimiento, para llevar al pecador al arrepentimiento. Cuando tú y yo aprendemos a ser benignos,
con nuestra benignidad podemos llevar a muchos a la fe y al arrepentimiento. No de balde Pablo le dice al pecador, hablando de la benignidad, esta virtud de Dios: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En Romanos capítulo 2, versículo 4. La benignidad de Dios tiene como objetivo enseñarnos también a no vivir para herirnos y maltratarnos los unos a los otros. Ser benigno es una necesidad en el cuerpo de Cristo, ya que todos somos pecadores, llamados al arrepentimiento, y somos recipientes de la benignidad de Dios. Si tú y yo somos recipientes de la benignidad de Dios, debemos ser benignos con aquellos que no merecen nuestra benignidad. De la benignidad es que nace el perdón y la misericordia. En la parábola de los dos deudores, Cristo nos enseña a ser benignos unos con otros. Ese es el mensaje. Dice Cristo en Mateo 18, del 23 en adelante: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. La deuda de este siervo, que este siervo tenía con el rey, era impagable. El siervo debía al rey 10,000 talentos. 10,000 talentos son 600,000 denarios, que equivaldría a los ingresos de un jornalero durante 200,000 años. El siervo se sentía destrozado, angustiado, turbado, y no hay otro modo de resolver su situación que suplicándole al rey que tuviera misericordia de él. Entonces aquel siervo, dice la escritura, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Con tal acción de benignidad de parte del rey, ¿quién no se sentiría comprometido y deseoso de mostrar a otros la misma benignidad? El siervo, por la benignidad del rey, recuperó cosas que ya estaban prácticamente perdidas: su libertad, su mujer, sus hijos, su casa y todos sus bienes. Aparte de eso, ya no tenía que pagar la deuda de 10,000 talentos. Fue perdonado completamente. El siervo ahora tenía la oportunidad de ser benigno con otros por gratitud, porque a él se le había perdonado una deuda que con toda su vida de servicio no podría pagar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué tan rápido se le olvidó al siervo la benignidad del rey, que no tuvo escrúpulo alguno en tomar por el cuello a uno de sus consiervos para que le pagara los 100 denarios que le debía? 100 denarios no era nada en comparación con los 10,000 talentos que él le debía al rey. Esto nos enseña que la deuda que tenemos nosotros con Dios no se compara jamás con la deuda que los hombres tienen con nosotros. A ti y a mí, Dios nos ha perdonado mucho más. Esa deuda nunca la podríamos pagar. Entonces, debiéramos acordarnos de la benignidad de Dios y mostrar esa misma benignidad por gratitud, perdonando a los que nos deben. El otorgar a otros el perdón por causa de la benignidad de Dios para con nosotros
está implícito en la enseñanza de Jesús y en el Padre Nuestro. En Mateo 6, versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Cristo da por sentado que nosotros, como hijos de Dios, vamos a perdonar a otros, porque hemos sido perdonados primero. Sé que no es fácil, pero un modo de lograrlo es recordando todas las veces en que hemos ofendido a Dios. Todas las veces que a sabiendas de la ley de Dios la hemos quebrantado. Considera mi hermano, mi hermana, cuántas veces aún recibiendo el mensaje de Dios lo hemos tirado a nuestras espaldas por no estar dispuestos a humillarnos ante Dios. ¿Cómo es posible que luego de tú y yo ser perdonados por Dios, habiendo cometido toda clase de maldad, ahora nos mostremos reticentes a perdonar a aquel que nos contestó mal o habló mal de nosotros? Trae a tu memoria tus ofensas contra Dios, y luego estoy seguro que te sentirás dispuesto a perdonar a otros por gratitud, porque tus ofensas y las mías contra Dios no pueden compararse con las ofensas de otros contra nosotros. Nuestra deuda de amor, fidelidad, perfección, santidad, pureza total es impagable, a menos que Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone y ponga a nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Si no fuera así, nuestra justicia seguiría siendo trapos de inmundicia ante la presencia de nuestro Dios. Así que este pasaje nos llama a ser benignos, a ser compasivos, a ser perdonadores, misericordiosos con otros, como mismo Dios ha sido con nosotros. Dice Cristo en Marcos 11, del 25 al 27. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que en la parábola el rey es Dios y los siervos somos tú y yo, a los cuales se nos ha perdonado una deuda tan grande que con nuestra vida entera de servicio a Dios nunca jamás podríamos pagar. ¿Qué se supone que hagamos nosotros con los que nos deben una cuota de amor, respeto y consideración y no nos han pagado? Se supone que perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Se supone que tú y yo perdonemos y no hagamos como el siervo malo de la parábola, que rehusó mostrar la misma benignidad que recibió de parte del rey. Dice la Escritura: y saliendo aquel siervo que había sido perdonado por el rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y trabando de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El siervo de la parábola actuó sin ninguna misericordia, sin ninguna piedad, pero la justicia llegó hacia él. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon al rey todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su rey, su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo como también yo tuve misericordia de ti? Analiza la pregunta del rey al siervo. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Así que le convenía también a él tener misericordia de otras personas. Porque juicio sin misericordia, dice la Escritura, se hará con aquel que no hiciere misericordia. El siervo pasó por alto tener misericordia de su consiervo y se encontró con la justicia del rey. Entonces su señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Por eso Cristo concluye la parábola diciendo: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, que es Rey, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Que Dios siempre nos ayude a recordar aquellos tiempos cuando Dios nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó con su bendición, para que de ese mismo modo, hermanos, tratemos con benignidad a las personas que pecan contra nosotros y les ayudemos a levantarse y a caminar de nuevo en el camino cristiano. Que resuenen en nuestras mentes las palabras que dijera Pablo: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. En Efesios 4, del 32 en adelante. La próxima virtud o aspecto del fruto del Espíritu es la bondad. Si la benignidad es la manera en que Dios trata al pecador, la bondad es el amor puesto en acción. Pareciera que es una misma cosa, pero no lo es. Porque la bondad va mucho más allá, no se queda en una manera de tratar a los demás. La bondad actúa con gestos y obras concretas de cariño hacia otros. Es emplear recursos personales para servir a los que tienen alguna necesidad específica. Es emplear nuestro tiempo para alegrar el corazón de algún afligido. La bondad nos hace mirar a los demás con la intención de bendecirlos en algo. A través de una palabra de aliento, a través de frases que animan a seguir el camino trazado. La bondad es ofrecernos con nobleza para cultivar en otros el amor de Jesucristo. Dice Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. A veces pensamos que provocarnos al amor tiene que ver con cosas costosas. Sin embargo, no es así. Un abrazo, una sonrisa, un te quiero, no cuesta nada. Y a veces significa más que un regalo costoso, porque la persona que recibe el cumplido probablemente esté pasando por momentos difíciles y necesita sentirse amada y respetada. Si supiéramos las luchas que las personas tienen y las veces que están próximas a darse por vencidas o a intentar contra su propia moral, salud o vida, fuéramos mucho más compasivos y bondadosos. Detrás de cada rostro puede existir mucha pena, mucho dolor, mucha frustración, mucha desilusión, mucha carga de conciencia por ser culpable de algo. Y el instrumento que Dios tiene para sacar a esa persona del hoyo profundo en que se encuentra somos tú y yo. Entonces seamos bondadosos. Cultivemos la bondad y no seamos negligentes en dar lo que primero tú y yo recibimos, la bondad de Dios. ¿Ha sentido usted el abrazo de Dios cuando otros le han despreciado?
¿Ha experimentado usted el amor de Dios cuando otros lo han tratado con dureza? ¿Cómo se sintió al experimentar la bondad de Dios en ese momento angustioso? Yo diría que feliz, ¿verdad? Muy deseoso de continuar la carrera con mucha más energía para enfrentar los nuevos retos y desafíos. De esa misma manera harás sentir a otros con tu bondad. Necesitamos la bondad manifestada en el cuerpo de Cristo hoy en día. ¿Qué tan conscientes estamos de que nuestra iglesia local necesita hombres y mujeres bondadosos? Esto es posible si nuestro crecimiento espiritual es continuo y consistente. Y si nuestra unión con Cristo es cada vez más genuina, pues tú y yo somos ramas que no podemos fructificar si no estamos unidos a Cristo. La bondad es un aspecto del fruto del Espíritu, pero es también un indicador de que usted está unido a Cristo. Es decir, que cuando observamos a un hermano o una hermana manifestar la bondad del modo que se ha descrito aquí, de un modo compasivo, podemos deducir que su relación con Cristo es evidente, es real. Usted y yo no debemos enfocarnos en fructificar, sino en mantenernos unidos a Cristo, porque fructificar es el resultado, el fruto de esa unión. El otro aspecto del fruto del Espíritu es la fe. La fe, bíblicamente, tiene varias acepciones. Significa convicción, significa también certeza, confianza, doctrina, creencia, verdad, pero también fidelidad. En este contexto del fruto del Espíritu, fe significa fidelidad. ¿Por qué se nos habla de la fidelidad? Porque la fidelidad es la esencia del carácter de Cristo. Cristo fue fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros, según Hebreos 3, versículo 6. Cristo fue fiel en darnos su Espíritu Santo y en otorgarnos su justicia, y nos dejó la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan vio a Jesús en la gran revelación montado en un caballo blanco con el nombre de fiel y verdadero. Cristo, estando en la carne, fue fiel hasta la muerte, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, también mantendremos la misma fidelidad hasta el fin. Seremos fieles en cuidar y dar los aspectos del fruto del Espíritu que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con nosotros mismos y que tienen que ver con los demás. El amor, el gozo y la paciencia son virtudes que se adquieren a través de nuestra cercanía con Dios y son cultivadas internamente. La paciencia, la benignidad y la bondad son virtudes que se demuestran en nuestra relación con el prójimo, y la fe, la mansedumbre y la templanza tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios, y luego se manifiestan en nuestras relaciones interpersonales. Entonces la fidelidad es fructificar, es dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada cual debe dar su fruto y debe dar su don a la iglesia. El árbol no fructifica para sí mismo, sino para los demás. De igual manera, usted y yo no damos frutos para comer de ellos, sino para que otros coman de él, participen de él y se sacien. Por eso debemos mantener la fidelidad en dar el fruto del Espíritu a costa de cualquier sacrificio. Darse uno mismo a otros va a implicar sacrificio, va a implicar incomodidades, desvelos. Pero qué gran gozo se experimenta cuando se sirve de esa manera. Note cómo Pablo
En 2 de Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué aspectos del fruto del Espíritu estaba dando Pablo con fidelidad? La bondad. La bondad es el amor en acción. Y el amor nos hace sacrificarnos por los demás. Pablo se gastaba en el servicio a los demás, hermanos. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Así que la fidelidad consiste en darse por completo, completamente por los demás, y en servirles con el fruto del Espíritu. Piense ahora, hermano, ¿qué aspecto del fruto del Espíritu usted está dando a su familia, a su vecindad, a su iglesia local? Existen hermanos que pueden testificar de su fidelidad, de su integridad. Puede decir como Pablo: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En 2 de Corintios 7, versículo 2, de ser así, la fidelidad está siendo evidenciada. De no serlo, esto nos indica que debemos tener una relación más íntima y cercana con nuestro Señor Jesucristo, para que el fruto del Espíritu lo podamos dar de la manera en que Cristo mismo nos ha enseñado. No es tarde para hacerlo. Dios es un Dios de segundas oportunidades y nos está dando la oportunidad como iglesia a rectificar lo deficiente. Si en estos momentos tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando en verdad, Dios está obrando a través de su palabra, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea equipado y preparado para toda buena obra. Dios quiere usarnos, pero necesita que nos limpiemos de toda suciedad, y nos ha dado al gran Consolador para que no estemos solos en este proceso de limpieza. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero tú y yo debemos estar dispuestos a que Él haga su obra en nosotros y nos perfeccione para la obra del ministerio. En la próxima y última lección de este tema vamos a enseñar sobre los dos últimos aspectos que faltan: la mansedumbre y la templanza. No obstante, estudie la tabla que compartimos en la primera clase, porque contiene allí escrituras que usted puede leer y aprenderlas de memoria para memorizarlas. Así que de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos desarrollado, deseamos, hermanos, que Dios tome toda la honra y toda la gloria, y que nuestras almas sigan siendo edificadas. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Todas las circunstancias de nuestra vida sabemos que son planificadas por ti, porque tú lo sabes todo. Y esas circunstancias también nos ayudan porque son grandes maestros que nos enseñan. Quizás en algún momento dado no hemos estado haciendo las cosas que tú demandas en tu palabra, y tú has provocado una circunstancia, has creado una circunstancia desagradable en nuestras vidas para hacernos abrir los ojos, para hacernos entender, porque tú eres nuestro Padre y nos disciplinas. Tú eres nuestro Padre y sabes lo que nosotros necesitamos, y en cada momento no solamente provees nuestro alimento, sino que también las lecciones que nos van a enseñar a ser más
íntegros, más santos, más puros, más entregados a ti. Padre, si tú estás permitiendo alguna circunstancia en la vida de nuestros hermanos, permíteles, Señor, también tener el conocimiento que eres tú. Que no rehusemos cambiar, que no rehusemos acercarnos a ti, porque para ti todas las cosas, oh Padre, son posibles, dentro de ellas nuestra santificación. Porque sabemos, Padre, que hemos sido transformados por ti, hemos sido cambiados por ti, por tu misericordia, por tu bondad, pero debemos estar conscientes que tú sigues obrando en nosotros, sobre todo en aquellas áreas que todavía no ha penetrado tu evangelio, o no ha trabajado el evangelio o tu palabra, en esas áreas que todavía están estériles en nuestras vidas. Tú quieres trabajar. Cámbianos, Señor. Acércanos más a ti. Haz que tu iglesia entienda que solamente dando el fruto del Espíritu es que podemos ayudar a la conversión de muchas almas. Es como podemos tener una iglesia fuerte, es como podemos tener relaciones sanas entre nosotros. Solamente dando el fruto del Espíritu es que podemos identificarnos como cristianos. Solamente dando el fruto del Espíritu es que podemos evidenciar que realmente estamos unidos a ti, Señor. Haz que ninguna rama sea cortada, tenga que ser cortada por no dar fruto. Porque en verdad tú nos llamaste con ese objetivo para que diéramos frutos. Quizás en algún momento algún hermano se sienta contento sentado en una banca sin hacer nada por la iglesia local. Pero tú, a través de este mensaje, a través de este estudio, nos está enseñando, Padre Celestial, que hemos sido llamados no para estar sentados en una banca, sino estamos nosotros colocados dentro de tu redil para servirte como obreros tuyos en lo que tú demandes de cada uno de nosotros. Quita la apatía, quita el desánimo, quita las justificaciones y haz que podamos poner lo primero, que es el reino tuyo y su justicia, y todas las demás cosas que nos pueden preocupar vendrán por añadidura. Destruye los ídolos de nuestro corazón, nuestros apegos a las cosas materiales, porque muchas veces son ellas las que nos están impidiendo, o mejor dicho, nuestro apego, nuestro amor hacia ellas, las que nos están impidiendo que demos el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, en este caso el fruto del Espíritu. Avívanos en medio de los tiempos. Ayúdanos a entender que hemos sido llamados, pero para trabajar en tu viña, para servirte hasta el final de nuestros días. Y si, Padre, en algún momento nos faltaran las fuerzas, sabemos que tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No de balde Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue, Señor, fortaleciendo tu iglesia. Síguenos ayudando en este empeño que tenemos de seguir creciendo espiritualmente y en el conocimiento de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora te rogamos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos ahora y siempre. Amén.